Nuestro invitado de hoy, Francisco José Lloreda Mera, es abogado y político colombiano, actual director de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, gremio que vela por los intereses de la industria de hidrocarburos en este país. Lloreda proviene de una familia tradicional política conservadora de la ciudad de Cali. Dentro de los diversos cargos que ha ocupado en la administración pública se encuentra el de ministro de Estado durante el gobierno de Andrés Pastrana, embajador de Colombia ante Países Bajos nombrado por el doctor Álvaro Uribe Vélez y consejero presidencial durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Igualmente, Lloreda Mera fue candidato a la alcaldía de Cali en 3 oportunidades. Sus retos y nuevos proyectos para el país en materia de petróleo y gas, aquí en el Ágora, un lugar de encuentro. Muy buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos a su programa El Ágora. Francisco José Lloreda, del petróleo a las energías renovables. Kiko, como te decimos aquí en el Valle del Cauca, bienvenido, nos has hecho mucha falta en estos 9 años. Es un gusto tenerte en nuestro programa. Bienvenido, Kiko. Muchas gracias, Ángela, por la invitación. Siempre ha sido y será un gusto estar en tu programa y además, pues, tener la oportunidad de compartir unas reflexiones, no solo con toda Colombia, pero especialmente con mi tierra querida. Kiko, pues primero que todo, prácticamente estás terminando tus 9 años de ausencia y cómo fuese tu transitar por la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas. Ángela, hace una experiencia extraordinaria porque en última se trata de energía. La energía es lo que mueve el mundo, todos somos energía, el planeta es energía y ha sido muy interesante aproximarme al análisis de los temas energéticos desde el petróleo y el gas natural y en especial en un momento tan crucial cuando estamos registrando un incremento en las temperaturas del planeta, lo que conocemos como cambio climático, cuando en distintos países, regiones del mundo, incluido Colombia, pues hay una discusión profunda sobre transición energética, qué hacer, cómo hacerla. Entonces hace una experiencia maravillosa, pero los ciclos se cumplen. Y yo ya hace ya varios meses he venido pensando que en agosto, cuando cumplo 9 años, debo cerrar este ciclo profesional y continuar aportándole al país desde otro escenario. Pero ha sido una experiencia maravillosa y de la mayor importancia en lo personal y en lo profesional. Kiko, se dice que el petróleo y el gas, o sea, las energías fósiles, de todos modos tienen muy buenos resultados económicos, son las empresas más fuertes de Colombia, pero de todos modos dicen que ellas están pasando por momentos muy difíciles. ¿Qué es lo que pasa? La búsqueda de petróleo y gas, como otras actividades económicas, pues tienen desafíos. Esta es una industria que conlleva riesgos muy altos en las inversiones, más cuando la probabilidad de encontrar petróleo o gas, en el caso de Colombia, es del 15 o el 20%, es decir, una vez identificada un área donde se cree que hay petróleo y gas en el subsuelo, pues para que un pozo salga exitoso, pues por probabilidad es necesario hacer 5 pozos más. Entonces, ¿eso en qué se traduce? En que deben darse unas condiciones de país, de entorno que permitan atenuar un poco ese riesgo de por sí alto. Y eso es lo que entra a jugar entre países en materia de competitividad. Entonces, tanto las empresas que están en Colombia, entre ellas Ecopetrol, como empresas extranjeras, grandes o pequeñas, pues necesariamente están analizando el contexto regional y mundial para ver dónde encuentran las mejores condiciones competitivas para adelantar la actividad. ¿Esto por qué lo digo? Pues porque petróleo y gas hay en muchos sitios y hay petróleo y gas para tirar para el techo y durante cientos de años. Entonces, pues siendo así, pues hay posibilidades distintas a Colombia y por eso tan importante es que las condiciones de competitividad del país sean favorables no solo para Ecopetrol, sino para que inversionistas extranjeros le apuesten a Colombia.
En el caso de los inversionistas extranjeros, Kiko, pues el presidente ha dicho que no va a haber más inversiones, pero las inversiones que ya existen lo encuentran complicado, han dicho por el asunto de la seguridad. Y hay algunas empresas que llevan ya varios años, 10 años, con pozos listos y todo, pero que no han podido lograr que pues que el gobierno o que la ANH pueda autorizarles verdaderamente la explotación porque no han podido llegar a acuerdos con los indígenas. ¿Cómo funciona eso? Eso es cierto, Ángela. Eh, Uno creería que explorar y luego producir petróleo y gas, que eso es como soplar, inflar botellas, como lo decimos coloquialmente, pero esos son procesos largos, complejos. Desde el momento en que se firma un contrato de exploración con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, para dar ese ejemplo, pueden pasar 6 o 7 años hasta cuando se tiene el primer barril técnico que se llama independiente, estemos hablando de petróleo y de gas. ¿Y esto por qué? Pues porque hay unos procesos de licenciamiento que son exigentes y así deben ser y que son complejos. Hay procesos también en algunas zonas que conocemos como de consultas previas, especialmente con comunidades étnicas. Hay distintos trámites, en fin, entonces son procesos que toman tiempo, dispendiosos y deben ser rigurosos, pero en el caso de Colombia, infortunadamente, y comparado con otros países, toma mucho más tiempo. Y esto pues se traduce en costos y es lo que entran también los inversionistas a sopesar. ¿Qué es lo que ha ocurrido, Ángela? Y es que en muchos de los territorios donde está el petróleo y está el gas, son territorios con una presencia históricamente muy precaria del Estado. Entonces llegan estas empresas y son vistas como que si llegara el rey Midas, entonces hay una expectativa de que estas empresas pues respondan por tantas necesidades que hay en estas comunidades, y se vuelve pues casi que pues un forcejeo de expectativas de las comunidades versus las posibilidades de las empresas de atenderlas, porque estas no están llamadas a reemplazar al Estado colombiano, ni en la construcción de vías, ni tampoco en servicios públicos, ni tampoco en educación y salud. Entonces, ahí hay un forcejeo. Y en el caso de algunas comunidades étnicas, lo que ha ocurrido es que si bien hay procesos de consultas previas con estas que se desarrollan de una manera seria, de una manera rigurosa, en otros casos se ha prestado para dinámicas transaccionales, extorsivas, y eso es muy infortunado y eso pues se termina traduciendo también en bloqueos permanentes, algo que el país desconoce y es esta industria tiene alrededor de 3 bloqueos diarios. Y todos los días hay bloqueos en alguna zona del país. Yo diría, son protestas sociales. No, no son protestas sociales, son 2 o 3 personas que se atraviesan al ingreso de un campo pidiendo empleo, pidiendo que le contraten la volqueta. Ese es el diario vivir de nuestra industria petrolera y eso, por supuesto, ha incidido en el interés de invertir en Colombia. Colombia hasta hace unos 10 años, 12 años era un país muy, muy atractivo y hoy día, pues la verdad es que estos factores, repito, han incidido de una manera pues negativa y llevan a muchos inversionistas a pensar si tiene sentido invertir en Colombia o si hay otras mejores opciones. Qué interesante, Kiko. Verdaderamente son cosas que uno nunca se da cuenta, uno ni siquiera aparecen en las noticias. Kiko, eso que nos cuenta es súper interesante y súper preocupante porque verdaderamente el país no ha sabido nada de esto. Y es muy posible, pienso yo, que el nuevo gobierno, pues conociendo, porque lo debe conocer, cómo está esta situación, digamos, en las regiones y lo que le costaría tener presencia y poder darle seguridad a todas estas compañías que ya están aquí, está decidiendo que es mejor irse por otro tipo de energías.
¿Será eso lo que quiere proponer el nuevo gobierno? ¿Y cómo tú ves esa transición que se está proponiendo para que Colombia llegue a no depender de las energías fósiles? Ángela, partamos de un objetivo común y es ver cómo logramos que Colombia contribuya de manera efectiva a que el calentamiento global no empeore, porque reversarlo ya es imposible y tardaría cientos de años. Ahí lo importante es entender qué es lo que debería hacer Colombia para aportar a ese objetivo. Si nosotros examinamos, Colombia aporta entre el 0,2 y 0,4% de los gases de efecto invernadero a nivel mundial. Es decir, es prácticamente insignificante lo que aportamos en emisiones. Eso no significa que debamos cruzarnos de brazos y el país no se ha cruzado de brazos, pero sí de llevarnos a reflexionar cuál es la mejor manera entonces de aportar. Y la mejor manera de Colombia aportar sin duda alguna es a través de la reforestación, de la forestación. Tenemos una parte pequeña pero importante de la Amazonía. Nosotros contamos además con distintos tipos de bosques y en la lucha contra el cambio climático hay que hacer dos cosas, ver uno cómo logra reducir emisiones, pero también capturar emisiones que ya están en la atmósfera. Y la ventaja comparativa de Colombia en ese esfuerzo global debería estar más por el lado de cómo captamos, cómo ayudamos a captar emisiones de gases de efecto invernadero a través, repito, la reforestación, más que en ver cómo logramos reducir las emisiones. Y eso que Colombia ya se comprometió en la COP26 y luego en la 27 a reducir los gases de efecto invernadero en un 51% en 2030 y en ser carbono neutrales en el año 2050. Esas son metas ambiciosas, que debemos buscar que alcanzarlas, pero ahí entonces viene la pregunta, ¿quiénes son los que emiten en Colombia? Y cuando uno examina las características de Colombia en emisiones, se da cuenta que es muy distinto al resto del mundo. ¿Por qué? Porque contrario al resto del mundo, donde el grueso de las emisiones están asociadas al sector energético como un todo, en Colombia no. En Colombia prácticamente el 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, de ese 0,2 a 0,4% a nivel global, están asociadas es con la agricultura, con la ganadería, con la deforestación, con mal uso de la tierra. Entonces, ahí debe haber un foco muy importante. ¿Cuál es el otro sector que aporta? Las emisiones en el transporte, 12%. Pues ahí debería estar el foco nuestro en la transición energética en Colombia. ¿Cómo transformamos el parque automotor? Porque mientras no transformemos el parque automotor, vamos a seguir utilizando combustibles líquidos en Colombia y generando esas emisiones. Pero ahí, infortunadamente, no está el foco, el gobierno tampoco, ni el primer punto, ni tampoco en este. Y cuando uno se pone a ver y dice, bueno, los combustibles fósiles, la parte de operación, uno que encuentra, Ángela, uno encuentra que la actividad de exploración y producción de petróleo y gas en Colombia, que es lo que el actual gobierno ha querido proscribir, prohibir a partir de un momento dado, diciendo que no debe haber nueva exploración en Colombia, aporta el 1% de las emisiones en Colombia. Entonces, cuando esta actividad aporta el 1% de las emisiones de gases de efecto invernadero en Colombia, y Colombia aporta tampoco, entonces sí cabe la pregunta de si hay un enfoque efectivo de cómo contribuir a ese propósito global, y lo otro, pues también en cómo logramos nosotros solucionar nuestras propias desafíos en materia de emisiones, en materia de contaminación en las ciudades. Entonces, sí pareciera que pesa mucho el discurso político y pesa muy poco para el actual gobierno los argumentos científicos y fácticos. Si pareciera que de pronto sí hay como buenas intenciones, pero que no hay como un entendimiento verdadero de lo que es. De todos modos, el presidente Gustavo Petro en París propuso un plan Marshall para precisamente acabar con la contaminación y que la banca privada termine financiando esa transición que es tan importante. ¿Tú qué opinas de esta propuesta? Ese es un planteamiento muy interesante que debe analizarse dentro de lo que debería entenderse como transición justa.
y me refiero a esta porque el gobierno y la ministra de Minas y Energía, con razón, ha hablado de transición justa. Pero entonces, ¿qué entendemos por transición justa? Les voy a indicar lo que nosotros creemos que debería ser. Transición justa, eh, vista globalmente, es significar que los países que más emiten gases de efecto invernadero, que más contribuyen al calentamiento global, deben ser los que ayuden a financiar los procesos de transición en los países de menos emisiones. Y ahí encajan distintas iniciativas de financiamiento que hasta el momento han sido un fracaso. En la COP21 en París se comprometieron a levantar 100 billones de dólares y no han levantado ni siquiera una tercera parte. ¿Ok? Y hay distintos países que hacen ver algunas inversiones como si estuvieran aportando a ese propósito. Lo primero es eso. Lo segundo que uno esperaría es que los países que son altamente dependientes del petróleo y del gas para sus finanzas, pues deberían permitírseles que continúen desarrollando más tiempo estas industrias en lugar de aquellos países que, teniendo petróleo y gas, pues no son tan importantes para sus finanzas. Entonces uno podría elucubrar un poco sobre qué entender por transiciones justas. Creo que todos los esfuerzos que conduzcan a que eso sea así, debemos entonces impulsarlos. Kiko, pues en esta parte quisiéramos como ver hacia dónde vamos, por ejemplo, para poder acabar, por ejemplo, con ese, digamos, 0,4% que nosotros contribuimos al calentamiento global, digamos así. Podemos, por ejemplo, ¿y cuánto tiempo se demorará la transición a vehículos eléctricos en la parte de la agricultura, que en este momento se está haciendo un gran cambio, digamos, como quien dice, acabar con la ganadería y ir más bien a otro tipo de reforma, digamos, agrícola? ¿Cómo ves tú esa transición? La transición debe ser responsable y eso implica que debe ser muy realista. Hace unos meses el anterior ministro de Hacienda vallecaucano, José Antonio Campo, señaló, y nosotros coincidimos con esa apreciación, que estamos frente a una triple transición que debe darse de manera simultánea y armónica. Una es una transición en las exportaciones porque el petróleo representa alrededor del 40% de estas y si queremos diversificar la canasta exportadora, pero eso implica una transformación profunda del aparato económico y productivo de Colombia. Eso implica, sí, logremos impulsar otros sectores, el turismo, el agro, entre otros, pero eso toma tiempo, eso toma acciones estratégicas, puntuales, recursos, y lo que nos está faltando es eso, cómo lo vamos a hacer. La segunda transición es la de carácter fiscal y de regalías, porque esta industria aporta más del 20% de los ingresos fiscales del país. Las regalías son fundamentales para la mayoría de los departamentos de Colombia y no tenemos en el corto plazo cómo reemplazarlas, salvo que vayamos entonces a tener más impuestos. Entonces debemos hacer una transición organizada de esas fuentes de financiación si lo que queremos es no seguir dependiendo de estas o tanto de las del petróleo. Y lo tercero que es muy importante es ya la energética, pero la energética va a estar condicionada a las anteriores, más cuando, como lo indicaba, nosotros podemos ampliar la oferta eléctrica del país con fuentes renovables como eólica, solar, y eso está, y queremos que eso pase, pero podemos ampliar esa oferta de electricidad que mientras nosotros no logremos la transformación del parque automotor en Colombia, no vamos a lograr dejar ser menos dependientes de los combustibles líquidos. Hoy de la totalidad de la energía que consumimos en Colombia, el 45% de esa energía son combustibles líquidos. Y esto entendiendo que en últimas hay que hacerlo de una manera tan inteligente que no se golpee el bolsillo de los colombianos. Si usted le dice a alguien que hoy día está cocinando con gas, oiga, usted va a volver a la estufa eléctrica de hace 20 años o 30 años y le va a salir más costosa la cuenta de electricidad que la del gas, pues nadie le va a jalar. Igual ocurre también en la transición del parque automotor. Usted dice, vea, lo voy a obligar entonces a que los vehículos deben ser eléctricos o híbridos. Bueno, ¿cuánto cuestan? Entonces es muy importante ser muy realistas. Y lo otro, ver que Colombia debe definir su propia receta de transición energética. No hay que copiar recetas europeas en otros países ni atender mandatos extranjeros al respecto. Bueno, ¿qué es lo que le conviene a Colombia? A Colombia le conviene, lo uno, no poner en riesgo
su estabilidad macroeconómica ni fiscal, porque ahí están los ingresos públicos, el grueso de ellos, y somos muy dependientes de ellos. Y el hidrógeno verde, Kiko, siendo que Colombia tiene tantas fuentes hídricas, o eso está todavía muy en veremos. Seré muy franco al respecto. Estamos apenas empezando nosotros a incursionar en la eólica y la solar. Estamos tratando de ver cómo logramos sacar adelante unos parques eólicos en La Guajira y estos están fracasando porque no ha sido factible contar con unas consultas previas exitosas, porque hay algunas comunidades indígenas que no quieren que la línea de transmisión eléctrica lleguen hasta allá. Entonces, sin transmisión eléctrica no hay cómo sacar esa electricidad que se produce utilizando el viento. Y perfecto, podemos hablar entonces de otras alternativas, entre ellas el hidrógeno, pero lo cierto es que eso va a tomar un tiempo muy importante, porque el hidrógeno, sea verde, producido con gas natural o si no con fuentes renovables, etcétera, eso va a requerir inversiones importantes, va a requerir tiempos importantes, y eso finalmente es un subproducto de otras fuentes de energía. No es una energía primaria, el hidrógeno no es una energía primaria, listo. Entonces, y de ahí viene, bueno, ¿para qué lo vamos a utilizar? Para los motores de combustión en los vehículos, listo. ¿Dónde están los vehículos a hidrógeno? ¿Cuánto cuesta? Entonces, uno pensar que vamos a estar nosotros haciendo la revolución del hidrógeno dentro de 3 o 4 años, eso no es cierto. Entonces, nos falta un gran aterrizaje y entender que en los unos 20, 30, de pronto 40 años, el petróleo y el gas van a seguir siendo fundamentales en la generación de energía a nivel mundial y en Colombia. Si nosotros entendemos que eso es así, por más esfuerzos que hagamos, y hay que hacer todos los esfuerzos para descarbonizar, entonces vamos a lograr identificar unas soluciones que sean más efectivas y que nos echemos entonces pues menos carreta. Bueno, Kiko, ya para terminar, ¿qué va a hacer Kiko ahora para el país? Ángela, buena pregunta. Sí, yo tomo la decisión de retirarme de la asociación, pero quiero seguir aportando a mi país. Yo creo que es lo que he hecho toda la vida. Hace unos días alguien me preguntaba que si iba a hacer política. Y yo le dije, "Vea, yo creo que yo siempre he hecho política, entendida de una manera no electoral. Cuando tuve la oportunidad de ser funcionario público, cuando tuve la oportunidad de hacer periodismo, ahora en el gremio, yo siempre he creído y he querido aprovechar de la mejor manera posible estas oportunidades para ver cómo le aporta al país. Yo he estado estos 9 años en la industria del petróleo y gas porque creo que es fundamental para el desarrollo del país, fundamental para el desarrollo de las regiones, porque creo que la autosuficiencia energética es clave, porque me parece muy importante que nosotros no dependamos de otros países ni en petróleo ni en gas, porque eso nos hace totalmente dependientes en materia energética y en seguridad nacional. Entonces, aspiro a continuar aportando. Eh, estoy escribiendo un libro sobre la industria que aspiro a dedicarle unos meses y estoy examinando unas opciones muy interesantes en el periodismo y en la academia. Pero repito, en últimas es seguir opinando, eh, aportando reflexiones de la manera más respetuosa y posible, y también, por supuesto, muy vigilante y siguiendo todo lo que pasa en el Valle del Cauca y en Cali, mi ciudad. Muy importante, Kiko, pues verdaderamente ha sido rico esta conversación. Muchísimas gracias por habernos acompañado en nuestro programa El Ágora, Kiko. Ángela, mil gracias a ti y a todos los que nos acompañaron. Y hay que pararle bolas a estos temas de la energía, porque la energía y el petróleo y el gas son parte de nuestra vida. Sí, eso es cierto, Kiko. Muchísimas gracias y a ustedes continúen en su canal Telepacífico y suscríbanse en nuestra red social YouTube, El Ágora Telepacífico, y síganos en nuestras redes sociales Instagram, YouTube, Facebook.